Hola, Francia Albani, ¿cómo está? Muy Bienvenida. bien, muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa a este proyecto tan bonito que están haciendo en la ciudad de Pereira y en el eje cafetero. Muchas gracias, perfecto. Entonces cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos sí, de lo que estás haciendo ahora. Bueno, pues me he dedicado toda la vida al arte. Yo soy licenciada en Artes Representativas de la Universidad de Antioquia. Trabajo todo lo que también tiene que ver con la danza experimental, el movimiento corporal, lenguaje corporal y también lo que es la disciplina yoga. También manejo todo lo que es la filosofía espiritual desde el autoconocimiento y desde el entendimiento de nosotros como seres humanos y de todo eso que nos rodea. Me he dedicado por más de 20 años pues, a este proceso y con un proyecto interesante que se llama Arte para Transformar el Ser. Es decir, que dentro del arte he visto unas herramientas fabulosas para trabajar nuestro mundo interior, trabajar ese mundo de las emociones, de la resiliencia, de la inteligencia emocional y pues poder ayudar a muchísimas personas a través de las líneas del arte como son la danza, el teatro, bueno, expresiones como el lenguaje corporal para permitir un mejor desarrollo integral de un artista. Listo. Y un poquito en esa experiencia que nos cuentas sobre el arte y el ser, también ha sido premiado, ¿no? Sí, afortunadamente pues el proyecto ha gustado. Pues se logró impactar mucho el eje cafetero, pues trabajé mucho a través de proyectos, yo gané convocatoria con el Ministerio de Cultura, hicimos unos proyectos muy bellos en Risaralda, en el eje cafetero y la idea era trabajar con niños y niñas de escasos recursos, con dificultades digamos de convivencia o problemas sociales y a través del arte ir como trabajando esa esencia de ellos para ir creciendo y digamos formándolos en una línea artística, pero que a la vez trabajaran su parte interior, que sirviera como una resolución de conflictos internos. Y bueno, fue un proyecto maravilloso. Básicamente también estuve en concertación durante mucho tiempo, trabajando lo que fue la parte con una fundación que se llama Ciencia y Conciencia, donde a través del arte, el teatro, la danza, la música, pues buscábamos que los niños y los jóvenes proyectaran su ser a través de estas herramientas artísticas. Por este trabajo tan bonito que se hizo durante mucho tiempo, pues fue premiado, sí, el proyecto que manejo pedagógico, que es el arte para transformar el ser. Básicamente, durante esa época lo llamaba teatro holístico, arte para transformar el ser. Entonces, con Familiar, Risaralda, pues se enteró del proyecto, le gustó mucho y me postularon a Mujer con Familiar y gané en el 2014 Mujer con Familiar. Con Familiar llevó la experiencia pedagógica a Bogotá y la presentó ante la Caja de Compensación Nacional, en este caso CAFAM, y participaron 180 mujeres y dentro de las 180 mujeres seleccionaron 22, es decir, las que con el proyecto que llevaban acerca, porque el proyecto era pues más desde el enfoque social, impactara pues la vida de las personas. Entonces dentro de esas 180 quedé seleccionada con 21 mujeres más, pues que fue una experiencia maravillosa y tener la oportunidad de viajar a Bogotá y compartir con otras personas de otras regiones y hablar sobre este proyecto tan bonito. Entonces, al quedar seleccionada, quedé nominada como Mujer Cafán Nacional, pero igual ya pues a mí había ganado el reconocimiento de Mujer Cafán Risaralda. Entonces, pues tuvimos los dos premios allí. También hubo un reconocimiento por parte del Consejo de Pereira, que fue, digamos, como reconocer el trabajo que se hacía con niños y niñas de escasos recursos y desde esta pedagogía. También otro reconocimiento que hubo por parte de la alcaldía, donde se trabajó todo lo que tiene que ver con la danza y la danza para transformar la parte social, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente ahí pues han sido unos reconocimientos que le han dado al proyecto y pues que me ha llenado de mucha satisfacción porque el proyecto es muy bonito y vale la pena pues darlo a conocer.
Qué maravilla. Y entre estos procesos que nos cuentas, de pronto tengas alguna anécdota, alguna experiencia significativa. Yo pienso que una de las experiencias también significativas que estoy haciendo es dentro del trabajo que estoy haciendo con la Universidad Tecnológica en Pereira, que en este momento actualmente soy docente de la Universidad Tecnológica en Bellas Artes, en el área de artes visuales. Y también estoy en cursos de extensión en una línea donde enseño yoga allí en cursos de extensión. Entonces, una experiencia significativa muy bonita que a mí me ha parecido, digamos, me ha dejado mucha satisfacción es el poder, a través del lenguaje corporal, trabajar con estos chicos que llegan de colegio a la universidad y que vienen con una cantidad de miedos, de temores, de problemas internos, y adaptarse a una vida universitaria es un poco compleja porque es salir a un mundo súper grande donde ellos en el colegio pues el contexto era un poco más limitado. Entonces, a través del lenguaje corporal hemos podido trabajar con los estudiantes que ingresan de colegios a la universidad y poder desarrollar esa resiliencia, ese empoderamiento de ellos mismos, esa capacidad de resolver conflictos y darles una seguridad a la hora pues, de proyectarse desde la corporalidad. Algo tan bonito que empecé desde artes plásticas, desde en ese tiempo que se llamaba artes plásticas, ahora audiovisuales. Entonces se empezó a dictar lenguaje corporal como una asignatura, digamos, allí en la Tecnológica, obligatoria para los estudiantes de artes visuales. Pero el proyecto fue creciendo y se volvió algo tan interesante porque se empezó a trabajar mucho la parte interior a través de esta dinámica que se extendió hacia ingenierías, y en este momento pues tenemos estudiantes de ingenierías en la UTP haciendo como electiva el lenguaje corporal. Entonces ha sido pues una experiencia para mí maravillosa, y ver que los estudiantes en cada semestre le dicen a otros entra al lenguaje corporal, que eso es maravilloso, nos encontramos con nosotros mismos, nos sentimos súper bien, allí podemos ser nosotros mismos, podemos trabajar el ser y sobre todo esa capacidad de resiliencia a través de una línea artística que es el lenguaje corporal. Entonces para mí esa ha sido una experiencia maravillosa, y entre muchas otras, y es que varios de mis estudiantes dentro de los proyectos que trabajábamos pues han salido adelante dentro de su vida a través de una problemática que han tenido, pero que se han proyectado socialmente y ahora son líderes en diferentes partes del mundo y en diferentes partes de la región. En este momento, personas que proyectan y hacen unos trabajos muy lindos, donde a pesar de que en su infancia tuvieron problemas serios a nivel social, ahorita son grandes líderes en nuestra región. Muchas gracias, Albany. Dentro de la experiencia con los chicos desde la corporalidad, cuéntanos cómo surge ese proceso creativo con los estudiantes. Bueno, inicialmente cuando yo empecé a estudiar artes, que yo me inicié como a los 14 años a estudiar teatro, a estudiar danza, todo esto, yo siempre veía que en el arte habían unas líneas que podían conectar con nosotros mismos, o en sí el arte conecta con nuestro mundo interior. Cuando empecé a estudiar algunos pedagogos como Stanislavski, como Grotowski, me di cuenta que ellos dentro de sus líneas artísticas hablaban mucho más allá de un trabajo actoral como tal, sino que trabajaban la parte de la persona como tal. Por ejemplo, Stanislavski hablaba de las emociones, cómo nosotros debíamos entrar y salir en una emoción conscientemente para poder controlar, digamos, a la hora de asumir un personaje, no dejarnos llevar, digamos, por el personaje y olvidarnos de sí. Entonces ese asunto del manejo de las emociones desde la mirada de Stanislavski a mí me pareció fascinante, y pensé que esa línea, siendo una rama del arte, podía utilizarse para una transformación social, enseñarle a las personas a través del arte, del teatro, de la danza, a manejar sus emociones. Entonces a partir de ahí surge esa idea de que el arte podría ser un elemento pedagógico para trabajar la educación. También vemos que Grotowski, por ejemplo, para Grotowski el cuerpo era un templo, el cuidado del templo. La mayoría de los actores de Grotowski eran estrictamente disciplinados y sobre todo que practicaban también técnicas de yoga, artes orientales. Entonces ahí fue cuando se empieza a transversalizar como ese método, digamos, de pedagógico o experiencia significativa, llamémoslo así, desde la pedagogía, que fue llevar el arte para transformar vidas.
Entonces, desde ahí nace, desde los inicios y cuando estudio yoga y cuando estudio toda esta filosofía, entonces se hace una transversalización de toda esa información y surge, digamos, esta experiencia significativa pedagógica de arte para transformar el ser y que ha dado muchísimos resultados pues en la ciudad de Pereira y en la región y de hecho también he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y dictar algunos talleres en algunas universidades también, que ha sido muy interesante la experiencia y les ha gustado muchísimo y han encontrado muchas herramientas para transformar su vida. Entonces, en sí, pues básicamente surge desde allí. Listo, nos acabas de hablar de algunos referentes. Queremos preguntarte por estos referentes, dijéramos, pereiranos, que han impactado o han marcado su carrera de alguna manera. Bueno, yo de pronto voy a decir algo que nunca lo había dicho en ningún medio y en ninguna experiencia, que fue una experiencia de muy niña. Yo estaba en Santa Rosa, de Cabal, viviendo, yo estudié allá y salí del colegio Lauré. Y bueno, ahí hay muchas anécdotas que contar sobre mis inicios en el arte. Y alguna vez entré al Teatro Santiago Londoño a ver un espectáculo de esa época de Miluska, ¿sí? Entonces yo estaba recién salida del colegio, o estaba pues en el colegio, cuando yo veo una imagen de una niña en el escenario bailando y la niña hacía un espagar en la luna y bajaban el telón. A mí esa imagen me impactó y desde ahí yo dije, yo quiero hacer danza contemporánea y experimental. Entonces desde ahí pues eso fue como, digamos, un impacto en que otras personas ya venían trabajando en la danza, en el arte, y por esa línea pues yo me enfoqué. Inicié folclore en la Casa de la Cultura con un gran maestro que ahorita pues es muy representativo en la región, que es Henry Alberto Calderón, que de verdad pues es un ícono en la región a través del arte y ha hecho muchas cosas. Entonces ese fue también un referente en mi época desde la danza del folclore. Y ya cuando inicio la parte actoral también estuve con Claudia López, que fue una mujer que impactó mucho en el 97 más o menos, 98, en la ciudad de Pereira con el grupo Escuela. Entonces fui una de la primera promoción, participé en la primera promoción del grupo Escuela del Instituto de Cultura. Entonces Claudia para mí fue un referente importante dentro de esa búsqueda teatral y todo pues en mis inicios. Y una persona con la que también inicié, que también todos a ellos les agradezco muchísimo porque aprendí mucho de ellos y muchas cosas que yo hago en este momento a veces vienen de ellos también, y fue Ernesto Henao Peláez, que yo le hago un reconocimiento porque ha sido una persona que, digamos, ha estado ahí un poco en la sombra, pero que fue una persona que trabajó mucho y fue uno de los pioneros del café concierto en la ciudad de Pereira. Inició el café concierto y en esa época, pongámosle del 94, 95, el café concierto era un boom en la ciudad de Pereira y él fue uno de los pioneros del café concierto, que eran pues piezas cortas teatrales que se presentaban en bares, en cafés o que se presentaban en recintos cerrados. Entonces, para mí ellos han sido personas que han marcado, digamos, todo ese proceso que llevo. Yo inicié en la comedia, ¿sí? A nivel teatral inicié en la comedia. Estaba en folclore, me paso a la comedia y después empiezo ya a indagar todo ese universo del arte teatral con el grupo Escuela, luego pues ya con la universidad, que ya uno como adquiere como ese bagaje teórico, y bueno, básicamente ahí fue como donde se inicia. Pero bueno, yéndonos un poco más atrás, también estuve en la Casa de la Cultura de Marsella. Yo soy de Marsella, además de Marsella, Risaralda, y bueno, Marsella es un pueblo muy bello y tuve la oportunidad pues como de, digamos, de ir a otros lugares y recoger mucho de otras ciudades, y ahí es donde hemos tocado como esa parte. Referentes, las personas que me han formado en yoga, la escuela que yo manejo desde la yoga psicoenergética. Entonces, bueno, son muchas personas que en un principio contribuyeron a mi formación y que por ese indagar, ya después con el tiempo, surge esto que llama arte para transformar el ser. Quiero partir como desde el principio, y es que hace más o menos 3 años, en el 2016, 2017 más o menos, prácticamente 2016, pues yo tenía a cargo la Fundación Ciencia y Conciencia, y bueno, allí hacía proyectos grandes de puestas en escena, montajes, y sobre todo que había un trabajo muy bonito donde se hizo
puestas en escena donde mostramos, por ejemplo, óperas, que se hacía una transversalización para que los niños y los jóvenes pudieran mostrar en una escena el conocimiento, digamos, de estas óperas que eran tan bonitas y bueno, otro tipo de montajes teatrales. Pero entonces llegó un momento en la que sentí la necesidad de abordar los medios audiovisuales, porque una de las, digamos, de los hobbies, aparte de la danza, el teatro, la yoga, y más pasión, diría yo, es también el medio audiovisual, el cine, todo esto. Entonces empiezo como a prepararme en lo audiovisual, en el manejo de cámara, en el manejo, digamos, de todo este mundo de las redes, de la parte, digamos, cibernética, pero de alguna forma, sin darme cuenta, era una preparación para lo que venía, para este asunto de la pandemia, porque tocó de alguna forma dejar las cosas que hacíamos antes presenciales, incluso el centro de yoga, actividades corporales presenciales, para migrar al mundo de la red. Pero por intuición, lo diría yo, no sé, por cosas de la vida, terminé preparándome antes de que llegara la pandemia. Entonces, cuando llega el asunto de la pandemia, pues realmente ya tenía como las herramientas y el manejo para migrar a la red y estar desde allí y poder seguir con mi proceso pedagógico Arte para Transformar el Ser. En el 2020, más o menos en enero, empecé a sentir una necesidad de crear un programa. Yo dije, yo quiero crear un programa en este 20 que ha partido la historia prácticamente del planeta, por lo que estamos viviendo, por lo que se está dando. Pero pensaba en que ese programa debía tener una condición especial y era que fuera un magazine, pero que además de hablar de cultura, arte, ese magazine empezara a ir un poco más allá, es decir, a enseñar, a dejar instrucción, pero también a entretener, ¿cierto? Que era una condición. Y es así como surge Conexión 2020. Cuando estaba ya, digamos, yo pensando en el programa, en el formato, yo dije, quiero invitar a una persona que también haya tenido experiencias significativas a nivel del arte, a nivel, digamos, de terapia artístico, y me encuentro con una persona que también he trabajado durante mucho tiempo, que es Yane Galvis, una de las mejores bailarinas de danza árabe, que a través de la danza árabe sana y transforma. Y yo dije, esa es la indicada. Entonces le hice la propuesta, Yane, tengo esta idea, ¿me quieres acompañar? Vamos a crear el programa. Y entonces pues Yane dijo, sí, me parece maravilloso, me encanta la idea. Después pensamos, bueno, necesitamos un medio de comunicación, porque pues el redes, todo, pero queríamos ir a televisión. Entonces fuimos al canal Mundovisión, que aprovecho pues como para agradecerle porque nos abrió las puertas, el doctor Germán nos abrió las puertas también del canal Mundovisión, y cuando llegamos allí pues planteamos la idea, mostramos el proyecto y nos dieron la oportunidad de pasar el programa en el canal 104 de Mundovisión. Y bueno, ahí fue como empezamos ya como a crecer en las redes, la gente empezó a ver el programa y empezó a seguirnos y les gustó mucho la temática del programa, porque siempre está buscando precisamente eso, el ser, el conocer, darle luz a las personas y darles otra nueva idea de vida para que se vuelvan creativos, co-creativos, bueno, una cantidad de cosas que vienen de toda esta información. Y posteriormente pues se dio la oportunidad ahorita de estar en Eurolatina, que es un canal que se transmite por España, en España, en toda España se ve Eurolatina, y Jorge, pues el director de Eurolatina, que es una persona también muy empoderada, un colombiano haciendo patria en otro país a través de los medios audiovisuales, nos dio la oportunidad también de estar allí a través de, digamos, de una persona que fue intermediaria, David, no recuerdo el nombre en este momento, pero entonces fue una cosa maravillosa y ahí fue como surge Conexión 2020. En este momento Conexión 2020 pues está al aire, y también lo pueden encontrar en YouTube, allí están los programas, y el tinte, digamos, principal del programa es que los artistas que entrevistamos van más allá.
Es decir, o están trabajando con un proyecto social, o están trabajando en su propia vida, están transformando la sociedad a través de proyectos sociales, en una sección que tenemos Culturarte y otra sección que se llama Bioconexión, que allí buscamos personas que con su trabajo diario, desde cualquier mirada, involucre procesos sociales de transformación social. Entonces básicamente ese es como el proyecto y ha gustado muchísimo y bueno, la meta es llegar también a un canal en Estados Unidos, estamos por ahí pues como perfilándonos y la idea es que se transmita por todos lados porque realmente la temática es muy interesante y yo sé que las personas en este momento lo necesitamos porque es un programa que brinda esperanza, que brinda una visión diferente de la vida, que reconforta, que reconecta, precisamente por eso se crea Conexión 2020. Listo, muchísimas gracias. La última, a ver, si te pusiéramos un caso hipotético en el que aceptan darte presupuesto ilimitado para que desarrolles el proyecto, la idea de tus sueños, ¿cuál sería esa idea? ¿Cuál sería ese proyecto? No, pues maravilloso porque uno con un proyecto ilimitado podría generar procesos sociales mucho más grandes. Yo pienso mucho en la región, en el eje cafetero, pienso mucho en las comunidades vulnerables y con un proyecto así de grande o por decir un presupuesto así de grande, poder hacer un proceso seguido, constante, que no tenga interrupción para que las personas de las comunidades más vulnerables como Villa Santana, digamos como El Plumón, estos niños que de verdad yo he tenido contacto con ellos y son niños que tienen mucho potencial artístico y muchas capacidades de transformación, que tengan una forma de ver el mundo diferente, que puedan ver una situación diferente de su vida y poder extender todo este programa a nivel nacional y a las comunidades más vulnerables. ¿Por qué? Por la experiencia que yo he tenido, muchos niños que han estado en estos procesos han logrado transformar su vida y ahora son grandes líderes sociales. Y a través de este proceso pedagógico es la forma en cómo podemos transformar una sociedad. Si hubiera un presupuesto ilimitado, esta sería una de las herramientas fabulosas para poder cambiar una sociedad. No es gritando, no es enojando, no es llenándonos de rabia por una condición social, es yendo a educar. Y hay una diferencia entre educación e instrucción. Instrucción es todo lo que recibimos. Nosotros podemos instruirnos en medicina, podemos instruirnos en ser ingenieros, eso es una instrucción. Pero la educación va hacia el ser, entender ese mundo de las emociones, entender ese mundo mental, por qué sentimos tantas cosas y cómo canalizar esas fuerzas positivamente, creativamente, eso es la educación. Nosotros podemos tener muchos títulos, tener muchos doctorados, muchas maestrías, pero si no trabajamos el mundo emocional, la parte emocional, el ser interior, pues básicamente pues ahí hay una falencia. Entonces, y una de las mejores herramientas pues es el arte. De verdad que el arte a nivel de la historia, a nivel digamos de ese proceso histórico de la humanidad, el arte ha marcado significativamente las transformaciones sociales y humanas. Entonces, de ahí la importancia de que si hubiera ese presupuesto ilimitado, llevaríamos arte a todos los rincones del eje cafetero, a las ciudades más lejanas, a los barrios más vulnerables y de esta forma podríamos transformar una sociedad, evitar tanto problema que hay hoy en día, porque hay algo que se ha comprobado. Las personas que han estado en situaciones críticas, en situaciones mucho más difíciles, son las que triunfan, salen adelante, tienen proyectos grandes. Lo vemos, por ejemplo, para mí un ejemplo grandioso fue Walt Disney, fue un pionero de lo audiovisual y en su época pues económicamente mal, nadie lo apoyaba, nadie lo quería frente a lo que hacía, no creían en él porque creían que el arte, como siempre creen que el arte es un hobby ya, pero nadie creía en ese potencial y resulta que transformó el cine a nivel mundial. Muy bien, ¿y cuántos Walt Disney hay por ahí en espera de que florezca esa resiliencia y puedan empezar a transformar una sociedad? Entonces ahí está el secreto, trabajar desde el arte para transformar una sociedad.